Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este primer domingo del mes de febrero de 2016 y en el momento de comenzar una vez más el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo que les ofrecemos aquí en la cadena COPE en Iglesia Noticia, hoy con el programa 1451 que en esta ocasión hacemos para ustedes, con Mila Sánchez en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Comenzaremos el programa de hoy con la noticia del histórico encuentro del Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kirill, que tendrá lugar el próximo viernes en Cuba antes de comenzar su viaje apostólico a México. Será un encuentro de unas 2 horas en el aeropuerto José Martí de La Habana, al final del cual se firmará una declaración conjunta que abrirá una nueva etapa en las relaciones entre las iglesias católica y ortodoxa tras 1000 años de cisma. En esta semana también ha sido protagonista la vida consagrada, que ha celebrado en Roma su jubileo en el año de la misericordia y con la clausura del año jubilar de la vida consagrada. Por otra parte, el Papa ha pedido al mundo que no tenga miedo a China al felicitar el año nuevo a sus dirigentes, que confían por su parte en mejorar las relaciones entre Pekín y el Vaticano. Además, el próximo miércoles de ceniza, el Papa enviará a los rincones de todo el mundo a 1 millar de misioneros de la misericordia. El Parlamento Europeo ha calificado por primera vez de genocidio la persecución del grupo terrorista Daesh a los cristianos y otras minorías étnicas y religiosas en Siria e Irak. Y el cardenal Fernando Sebastián ha presentado su nuevo libro, Memorias de Esperanza. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Se lo contábamos en titulares, el Papa Francisco y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, se reunirán el próximo viernes en Cuba antes de comenzar la prevista visita del Papa a México y tras el encuentro firmarán una declaración conjunta. El anuncio de esta noticia histórica, que abrirá una nueva y esperanzadora etapa en las relaciones de las iglesias católica y ortodoxa rusa, se dio a conocer a mediodía del viernes, a una semana del viaje del Papa a México, con un intenso programa. Noticias que les contamos ya con la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días. Sí, el viaje a México ya era importante de por sí, ahora tiene esta etapa previa que no cambia para nada el programa del periplo mexicano, pero que sí introduce un elemento totalmente distinto. Es un paso gigantesco en 1000 años de cisma de Oriente, un encuentro histórico de una importancia extraordinaria, lo dice el Papa Francisco, lo dice su portavoz, el padre Federico Lombardi, lo dice también Benedicto XVI. Georg Enswein este mismo viernes nos hablaba de la importancia que supone y también del terreno ya abonado que dejó el Papa emérito, sobre el que el Papa Francisco ha puesto las columnas. Ahora escuchamos cómo nos lo contó oficialmente el portavoz del Vaticano. El encuentro se realizará en Cuba, donde el Papa hará escala antes de su viaje a México y donde el patriarca estará en visita oficial. Comprenderá un coloquio personal en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y concluirá con la firma de una declaración común. Este encuentro de los primados de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa rusa, preparado desde hace tiempo, será el primero en la historia y marcará una etapa importante en las relaciones entre las dos iglesias. El Papa Francisco y el patriarca Kirill de Moscú estarán 2 horas reunidos en privado en el aeropuerto de La Habana y al terminar en ese mismo lugar firmarán una declaración que promete ser histórica. Ambos harán un discurso, pero improvisado, más desde los sentimientos, no hablamos de un discurso oficial. Y luego ya Kirill se queda en Cuba y el Papa Francisco continúa su viaje a México, donde estaremos del 12 al 17, luego ya de vuelta, llegamos a Roma el 18 de febrero, y un viaje en el que tendremos de todo: indígenas, violencia, narcotráfico, Basílica de Guadalupe, también familias, también los descartados de la sociedad. Es un viaje que al Papa le hace especial ilusión, que él mismo ha dicho: no voy como un rey mago a dar cosas, sino como un peregrino a recibir de vuestra fe. Yo voy a México no como un rey mago cargado de cosas para llevar mensajes, ideas, soluciones a problemas, no sé, pensemos todas las cosas. Yo voy a México como un peregrino, voy a buscar en el pueblo mexicano que me den algo. No voy a pasar la canastita, quédense tranquilos, pero voy a buscar la riqueza de fe que tienen ustedes. Así que lo que pediría es como un favor a ustedes, que esta vez, que va a ser la tercera que piso suelo mexicano,
me dejen un ratito solo delante de la imagen. Es el favor que les pido. ¿Me lo van a hacer? Así contestaba el Papa a los propios mexicanos que le interrogaban mediante la agencia Notimex. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, y el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, acompañarán al Papa en su recorrido por tierras mexicanas en representación de la Conferencia Episcopal. Nos vamos en este momento hasta México para conocer los preparativos y la acogida que se prepara para esta visita del Papa, que tiene como lema Misionero de Misericordia y Paz, con la corresponsal de la cadena COPE, María Berza. Más de 800.000 fieles participarán en persona en alguno de los numerosos actos que el Papa tendrá a lo largo de 5 intensos días en México, pero millones más esperarán a verlo bien desde sus casas o bien al cruzar en el Papamóvil. Recorrerá 400 kilómetros, un viaje que tendrá tremendas medidas de seguridad y que ha suscitado una gran expectación. El portavoz de la Archidiócesis de la capital, el padre Hugo Valdemar, resumía para la COPE así el objetivo de la visita. Para dar esa palabra de ánimo a un México que vive postrado, pues sí, por esas situaciones tan agobiantes de violencia, de corrupción, de impunidad. La imagen del pontífice ya está por todas partes. En Ecatepec, uno de los suburbios de Ciudad de México y uno de los puntos más conflictivos del viaje, han grafiteado en su honor las paredes de su recorrido. En San Cristóbal, la comida con un pequeño grupo de indígenas tendrá un gran simbolismo, igual que la visita a una prisión de Ciudad Juárez o el encuentro con jóvenes en Michoacán. Pero el padre Valdemar considera que 2 serán los momentos más emocionantes. Uno en la Basílica de Guadalupe, a donde el Papa acudirá como un peregrino más, y otro en Ciudad Juárez, con una típica misa binacional. Va a haber una misa inédita porque va a haber una reja de por medio, ¿verdad? Un muro de por medio, habiendo fieles de ambas partes, de México y de Estados Unidos. Aunque la Iglesia insiste en que es un viaje pastoral, serán muchas las lecturas que tengan cada una de sus palabras y sobre todo de sus encuentros, entre los que previsiblemente habrá alguno con víctimas de la violencia, grupos que confían en que el pontífice consiga hacer un llamado de atención a las autoridades para que los derechos de hombres y mujeres sean respetados con igualdad y justicia. Esta semana ha tenido un especial protagonismo en la Iglesia Universal, especialmente en el Vaticano, la vida consagrada, con la presencia de miles de religiosos de distintas congregaciones, institutos seculares y otras formas de vida consagrada en el jubileo del Año de la Misericordia, que el martes, en la fiesta de la Presentación del Señor, coincidió también con la clausura del Año de la Vida Consagrada. El Papa les ha animado a los religiosos a permanecer fieles a la llamada recibida, a continuar trabajando desde la profecía, la proximidad a los más necesitados y la esperanza. La verdad es que lo de este martes es difícil de olvidar. El Papa estaba literalmente emocionado. Había tanta gente dentro como fuera de la Basílica, todos consagrados, todos hombres y mujeres dedicados a la vida consagrada. Y es que esa misa, el día de la presentación, es lo que saca de los conventos hasta incluso a las que nunca salen, y allí estaban, pues imaginaros, una clausura por todo lo alto de este año dedicado a la vida consagrada. La homilía fue preciosa, el Papa insistía en ese mensaje. Nuestros fundadores fueron movidos por el Espíritu y no tuvieron miedo de ensuciarse las manos con la vida de cada día, con los problemas de la gente. Recorrieron con valentía las periferias geográficas y existenciales. Y ese es el mensaje que les dejaba el Papa este 2 de febrero. Ellos no se detuvieron frente a los obstáculos y las incomprensiones, porque mantuvieron en el corazón el estupor por el encuentro con Cristo. No domesticaron la gracia del Evangelio. De esto se ha hablado menos, se ha hablado mucho más de lo que les dijo el Papa el día anterior, el lunes, en la audiencia, en el aula Pablo VI. Concretamente, esta frase. Alcune congregazioni fanno lo esperimento della inseminazione artificiale. Algunas congregaciones hacen el experimento de la inseminación artificial. ¿Qué hacen? Reciben. Ah, sí, ven. Y después, los problemas que hay ahí dentro. No, se debe recibir con seriedad. Se debe discernir bien que esta es una verdadera vocación y ayudarla a crecer. No, si deve ricevere con serietà. Si deve discernere bene che questa è una vera vocazione e aiutarla a crescere. Bueno, pues eso es lo que dijo el Papa, pero insisto, el martes, después de la misa, quiso salir, saludó a todos los que se habían quedado fuera porque estaba la Basílica de San Pedro llena y les dijo, especialmente a las monjas, palabras muy cariñosas y sobre todo de admiración por el
trabajo que hacen todos los días, pero también por el frío que habían pasado allí en la plaza. Recordamos que en España, según datos de la Conferencia Española de Religiosos, viven actualmente más de 42.000 religiosos, de los que 32.000 son mujeres y 10.000 hombres, una cifra que ha disminuido un 6% en los últimos años. A estos consagrados hay que sumar 344 novicios y novicias, cuyo número también ha disminuido ligeramente en los últimos años. Todos estos religiosos están repartidos en 5.532 comunidades y 407 congregaciones por toda España. A ellos hay que sumar los más de 10.000 monjes y monjas de clausura que viven en 865 monasterios. Pues nos detenemos aquí en las declaraciones a El Espejo de COPE del arzobispo gallego José Rodríguez Carballo, el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, precisamente sobre las riquezas de los consagrados. Pues que las nuevas formas no suplantan a las formas históricas y que las formas históricas también tienen mucho que aprender de las formas nuevas. Es una gozada ver esto y ver que en nuestra España pues sigue habiendo consagrados y consagradas y jóvenes y jóvenes. Monseñor Carballo se refirió a las palabras del Papa Francisco cuando habló de que no todo vale con tal de tener vocaciones, de lo que llamó una inseminación artificial de las órdenes religiosas. Hay que tomar nota de ese desafío, de la esterilidad. Lo peor que le puede pasar a una congregación es convencerse de que ya no hay posibilidad de vocaciones. Y lo peor que le podría pasar a España, a la vida consagrada española, es convencerse de que en España ya no puede haber vocaciones. Y entonces, pues vamos fuera a buscar. No, eso es inseminación artificial. Porque después además lo hacemos muchas veces sin discernimiento. Y esto sí que sería el gran pecado. Porque pensar que ya no puede haber vocaciones es pensar que Dios viene a menos en su promesa. Y esto sería entonces una gran falta de fe. Por eso ayer el Papa apuntaba como medio principal para que el vientre estéril de muchas comunidades se convierta en fértil la oración. Y seguimos en Roma con Paloma García Ovejero para recordar en la actualidad de esta semana la entrevista concedida por el Papa Francisco al diario de Hong Kong, Asia Times, con claros mensajes a las autoridades de China. Pues sí, sabemos que China está en el corazón del Papa en numerosas ocasiones, lo ha dicho, pero esta vez fue el 28 de enero, cuando el columnista del Asia Times, Francesco Cicci, le entrevistó, estuvo con él una hora en el Vaticano. Allí, entre otras cosas, el Papa pedía al mundo que no tenga miedo del despertar de China. Ha felicitado al presidente Xi Jinping por el Año Nuevo Chino, que es la primera vez que ocurre en la historia que un Papa felicite este acontecimiento, y luego pues dice muchas cosas. Por ejemplo, que la Iglesia Católica tiene entre sus deberes el respeto a todas las civilizaciones. Respeto con R mayúscula, subraya el Papa. El miedo nunca es un buen consejero. No podemos tener miedo a los desafíos. Tenemos que ser capaces de encontrar el camino, siempre a través del diálogo. No hay otra vía. Diálogo, dice el Papa en esta entrevista, no significa que lleguemos a un compromiso del estilo la mitad del pastel para ti, la otra mitad para mí. Eso es lo que pasó en Yalta y ya vimos los resultados. No, diálogo significa, mira, estamos en este punto, podemos estar de acuerdo o no, pero vamos a caminar juntos y así el pastel sigue entero, si caminamos juntos. El Papa habla, por cierto, de la natalidad y cita a España como un ejemplo de natalidad cercana a cero, pero también tiene mensajes para los chinos, para el pueblo. Todo el mundo, les recuerda, todo el mundo tiene que reconciliarse con su historia y sus éxitos y sus errores. Y aquí es donde el Papa introduce la palabra misericordia. Es sano tener misericordia hacia uno mismo, no ser sádico o masoquista. Después, en el aspecto económico, dice que se siente como una suegra dando consejos, no es él quien para hablar de la economía o el enfoque que tiene que dar China a su economía. En cualquier caso, la importancia de la entrevista no solo es lo que dice, sino que se la ha concedido el momento y la extensión. Es una entrevista larga en la que el Papa solamente habla de eso, de China.
Y precisamente el gobierno chino respondió a las palabras del Papa, expresando su disposición a mejorar las relaciones entre Pekín y el Vaticano y a continuar el diálogo constructivo. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez. El régimen chino le pide al Papa Francisco flexibilidad y pragmatismo para negociar el restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas desde que Mao Zedong expulsara a los últimos curas católicos en 1951. Esa ha sido la reacción oficial tras la reciente entrevista del Santo Padre con el medio de Hong Kong Asia Times, en la que alaba a China y asegura que no hay que temer su auge. Estas palabras conciliadoras de Francisco se interpretan como una nueva señal para continuar con el diálogo entre el Vaticano y Pekín. El principal escollo sigue siendo el nombramiento de los obispos, que el régimen chino quiere controlar a través de la Asociación Católica Patriótica, dirigida por el Partido Comunista. Para establecer relaciones diplomáticas, la Santa Sede también tendría que cortar sus actuales lazos con Taiwán, la isla que permanece separada de China desde el final de la Guerra Civil en 1949 y cuya soberanía es reclamada por Pekín. A partir de mayo, además, Taiwán tendrá el primer vicepresidente católico de su historia, Chen Chien-yen, quien hará todo lo posible para impedir este cambio de lazos diplomáticos. A pesar de estas dificultades, el Papa Francisco se ha propuesto avanzar en la normalización de las relaciones con China, donde hay ya 12 millones de católicos y muchos son perseguidos por el régimen por pertenecer a la Iglesia clandestina, leal al Vaticano. En el año jubilar de la Misericordia, estos días se veneran en la Basílica de San Pedro las reliquias de dos santos, el Padre Pío de Pietrelcina y Lorenzo Mandic. Estarán allí hasta el miércoles de ceniza, jornada en la que el Papa enviará a todos los rincones del mundo a 1 millar de misioneros de la Misericordia elegidos para predicar y confesar. Están siendo días, sí, de especial recogimiento, de especial veneración, tanto al Padre Pío de Pietrelcina como a Lorenzo Mandic, que en España no es muy conocido, pero en el norte de Italia es tan venerado como el Santo de las Llagas. Están los dos confesores siendo el icono de este año de la Misericordia. Bueno, el Papa Francisco, que ayer en la Plaza de San Pedro no solo recibió a los grupos de oración del Padre Pío, sino que después personalmente fue a la Basílica a rezar ante sendas urnas, hablaba así. La preghiera, infatti, è una vera e propria missione che porta il fuoco La oración es una verdadera y auténtica misión que lleva el fuego del amor a toda la humanidad. El Padre Pío decía que la oración es una fuerza que mueve el mundo. La preghiera è una forza che muove il mondo. Ma noi crediamo. La oración es una fuerza que mueve el mundo. ¿Nos creemos esto? Es así. Haced la prueba. Fate la prova. El Padre Pío añadía que expande la sonrisa y la bendición de Dios sobre toda languidez y debilidad. Benedizione di Dio su ogni languore e debolezza. Como decías, estos dos santos estarán expuestos en la Basílica de San Pedro hasta el miércoles. Pues Paloma, feliz domingo. El próximo jueves, fiesta de la Virgen de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo, habrá una celebración especial en Nazaret. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal. El Patriarcado Latino de Jerusalén anunció que el Papa ha elegido a la ciudad israelí de Nazaret para las celebraciones de la Jornada Mundial de los Enfermos el próximo 11 de febrero. La ciudad de la Anunciación recibirá una delegación pontificia designada por el Papa Francisco y que incluye personas responsables por el cuidado pastoral de los enfermos en el mundo entero. Durante las celebraciones se administrará el sacramento de la unción de los enfermos en la ciudad palestina de Ramala el 7 de febrero y en Belén el 8 de febrero. Una cita del Evangelio de Juan 2:5, haced lo que Él os diga, es el tema de este año. Por otra parte, el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Enfermos fue publicado el 28 de enero en el Vaticano. El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución conjunta en la que por primera vez se asegura que el grupo terrorista Daesh está perpetrando un genocidio contra cristianos, yazidíes y otras minorías religiosas y étnicas en Siria e Irak. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez. Ha sido la primera vez que una institución internacional da un paso adelante y aprueba calificar como genocidio la exterminación que el Estado Islámico hace de esas minorías religiosas, de todos los que no comparten ni su religión ni la interpretación radical de la misma. El apoyo ha sido mayoritario en el Pleno de esta semana. Apoyo a una iniciativa que por el lado español ha sido defendida por la eurodiputada Jiménez Becerril. En este Parlamento, señorías, se nos llena la boca a la hora de hablar de toda clase de libertades, pero a mí me gustaría escuchar más voces que hablaran alto y claro de la libertad
religiosa, libertad para creer, para poder hacer la señal de la cruz y no morir por ello. Aunque la aprobación no tiene efectos legales, sí tiene un objetivo claro: sacudir conciencias y forzar la actuación de la comunidad internacional. Las víctimas miran hacia nosotros y nosotros tenemos que actuar por ellas, y hagámoslo ya. La luz verde a esta resolución ha hecho reaccionar de inmediato a COMECE. La Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea se felicita por la aprobación, que puede servir, dice, para hacer frente a la masacre. Finalizamos el repaso a la actualidad internacional en la vecina Portugal con la noticia de la reapertura de la Basílica de Fátima. Corresponsal Begoña Íñiguez. El santuario de Fátima, coincidiendo con la presentación del programa de actos del centenario de las apariciones, ha reabierto al culto la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, sometida a profundas obras de restauración desde 2014. La basílica fue inaugurada en 1953 y, debido a la multitud de peregrinos que la visitan, ha tenido que reforzar el techo, cambiar el altar y dar más amplitud a su interior, aunque los túmulos de los tres pastorcillos permanecen en el mismo lugar. El objetivo, como ha dicho el rector del santuario, el padre Cabeciñas, es ayudar al recogimiento y a la oración. Además, ya han comenzado las obras del altar, en el que oficiará la Eucaristía el Papa Francisco cuando visite Fátima en mayo del próximo año. Y antes de contarles lo más destacado de estos días aquí en España, el comentario de Paloma Gómez Borrero, hoy sobre el Papa y el cine. Buenos días, Paloma. Buenos días. Leonardo DiCaprio ha sido recibido por Papa Francisco. Cuando la mañana del jueves 28 de enero se filtró la noticia, sorprendió no poco, si bien hay que reconocer que no era la primera vez que un actor famoso entraba en el Vaticano. Juan Pablo II, por ejemplo, había recibido, entre otros, a Roberto Benigni, director y protagonista de La vida es bella, esa historia de amor en el campo del odio. Y vieron juntos, además, la película. Papa Francisco recibió a Angelina Jolie, embajadora de UNICEF, pero a DiCaprio el Santo Padre le acogió en audiencia especial en el Palacio Apostólico y hablaron durante 20 minutos, el tiempo que generalmente duran las audiencias con jefes de Estado o de Gobierno. Leonardo DiCaprio hace años que lucha por la defensa del medio ambiente y escribió al Papa impresionado por su encíclica Laudato Si. Papa Francisco y el actor conversaron sobre ecología y sobre la defensa y salvaguarda del planeta. Al terminar, el pontífice le regaló una copia de la encíclica y una medalla del pontificado. Leonardo DiCaprio, un libro con la reproducción de los cuadros del Bosco. Al ojearlo, DiCaprio le mostró a Papa Francisco El Jardín de las Delicias, la obra más famosa del pintor holandés. Desde niño fue el póster que tenía en mi cuarto, fue mi inspiración y prometí que defendería la naturaleza con todas mis fuerzas. El Jardín de las Delicias, le dijo al Santo Padre, me impulsó a no ceder en la tutela del medio ambiente. Ha marcado mi vida. La audiencia del Papa, reconoció también Leonardo DiCaprio, tampoco la podrá olvidar. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo de juego en COPE y también en cope.es. Con Paco González. El Madrid está cometiendo alineación indebida. La animación de Pepe Domingo Castaño. ¡Cantad todos conmigo! Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Martín. Escúchame, Manolo. Y la nota de humor de Dani Martínez. ¿Hablo con el señor Emilio Butragueño? Sí, un momento, por favor. Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El viernes se presentó el libro Memorias con Esperanza del arzobispo emérito de Pamplona Tudela, el cardenal Fernando Sebastián, que ha publicado Ediciones Encuentro y en el que analiza distintos y destacados episodios de la sociedad y de la Iglesia en España en las últimas décadas. Entre otras cosas, en el espejo de COPE nos habló de su libro y de la aportación de la Iglesia a la transición política. La principal aportación de la Iglesia en aquella transición fue la rectitud, la solidaridad, el desprendimiento, la confianza mutua, el perdón universal, porque entonces yo creo que realmente vivimos un momento de gracia, de perdón, de reconciliación, el olvido y la superación del pasado, o por lo menos de la tragedia, de lo que había de trágico y de pecaminoso en ese pasado, fue realmente el gran perdón que los cristianos vivimos como un momento de gracia. Y eso es lo que la Iglesia tiene que seguir aportando. En el fondo, la rectitud y la grandeza de corazón
de los protagonistas de la vida política. También nos habló el cardenal Sebastián del compromiso cristiano y la vivencia de la fe en la sociedad actual. Bueno, pues efectivamente se trata de equiparar las fronteras de la fe y de los sacramentos. La fe cristiana es una fe sacramental que se celebra, se vive externamente, se vive y se expresa antropológicamente y se consuma en los sacramentos, pero los sacramentos no son magia, los sacramentos son celebraciones y de fe y por lo tanto requieren un itinerario de convicciones, de adhesión a la obra de Jesucristo, a la obra de Dios, que tiene que ir creciendo y madurando en nuestros corazones, ¿no? En Iglesia Noticia, sobre este libro del cardenal Sebastián, el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Cuando un libro es valioso no tiene precio y merece ser leído no una sola vez. Es lo que me ha sucedido con el que acaba de publicar el cardenal Fernando Sebastián. Se titula Memorias con Esperanza y sus páginas acaban con esta oración. Este soy yo y esta es mi vida. Aquí estoy, Señor, en tu presencia con los talentos que me diste y con mi pequeña cosecha, esperando de tu misericordia que me acojas en tu reino. Es un libro biográfico que a su vez recorre la vida de nuestra España desde los años anteriores a la Guerra Civil hasta nuestros días. Quien quiera conocer la historia concreta del papel de la Iglesia en la llamada transición política encontrará en sus páginas una información certera, detallada y lúcida. Episodios como la famosa homilía del cardenal Tarancón en los Jerónimos, las relaciones de la Iglesia con los gobiernos socialistas, la Asamblea Conjunta Obispos Sacerdotes de 1971, el llamado caso Añoveros, son narrados en primera persona con absoluta veracidad. A diferencia de otras memorias escritas con autosatisfacción, don Fernando no disimula sus defectos o deficiencias, reconoce sus errores y no ofende a nadie porque, como escribe, a mí no me gusta hablar mal de nadie, pero tampoco soy amigo de decir las cosas a medias. El hoy cardenal ha sido en su larga vida profesor rector en la Universidad de Salamanca, secretario de la Conferencia Episcopal, obispo de León, arzobispo coadjutor de Granada, administrador apostólico de Málaga y por fin arzobispo de Pamplona. Todas estas etapas las ha vivido como ejemplar servidor de la Iglesia y como pastor iluminado por su voluntad de seguir a Jesucristo. Este es su mayor mérito. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Y este mediodía se clausura en Madrid el encuentro Antropología y Misión, organizado por los misioneros combonianos. En esta ocasión con el lema Sueños de Paz y con la concesión del Premio Mundo Negro a la Fraternidad a Víctor Ochen de Uganda. Nos explica quién es el director de la revista Mundo Negro, el padre comboniano Jaume Calvera. Víctor Ochen, ugandés, que desde hace 10 años ha fundado una ONG que se llama AINET, African Youth Initiative Network, y trabajan por la paz en el norte de África. Esta persona ha sido, durante el 2015, candidato al Premio Nobel de la Paz con el apoyo de las Naciones Unidas. Solo que el premio le fue concedido al cuarteto tunecino del diálogo. También la revista Forbes le ha dado la categoría de una de las 10 personas más influyentes en el continente africano. Ha sido una suerte tenerlo con nosotros por su rica experiencia. Se está moviendo a nivel mundial y está gozando pues de la confianza de muchas naciones, precisamente en ese tema que nos concierne a nosotros también, que es la paz en África y muy especialmente en Mundo Negro, donde sentimos tanta sensibilidad, tanta cercanía, tanto interés por temas africanos. No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este primer domingo de febrero de 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Eva Galvache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.